lacrimógenos, Quillo. Nos está llegando aquí a los coches. Vamos, yo es que de verdad... Señores, esta gente lo van reventando todo. Acerinox no quiere trabajadores, quiere esclavos. Día número 100. Imagina que te levantas por la mañana, preocupado, no por lo que harás en el trabajo, sino preocupado por saber cómo vas a pagar las facturas, la de la luz, la del agua, la del teléfono, la hipoteca. No sabes qué le vas a decir a tus hijos cuando te pidan que le compres algo, porque no puedes. No sabes qué le vas a decir el del banco, porque no para de llamarte. No sabes qué más puedes hacer y no sabes cuánto se va a alargar esto en tu vida. Pues esta es la realidad que están teniendo los trabajadores de Acerinox. Una empresa que se niega a dar unas condiciones justas a sus trabajadores. Una empresa que, como he dicho antes, no quiere trabajadores, sino que quiere esclavos. Una empresa que no está pensando en el tiempo libre, en las vacaciones, en la calidad de vida, tanto de esos trabajadores como de sus familias. Es por esto por lo que hoy hemos traído al podcast un invitado que ha estado al frente de todas las luchas de los trabajadores de Acerinox, tanto en la calle como en las oficinas. Así que no os entretengo más. Ya sabes, este es tu podcast. Bienvenido. ¿Qué tal, Valencia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, hoy tenemos a un invitado algo diferente, una persona que ha estado de cara a Acerinox y de cara a los trabajadores de la empresa, porque llevan más de 100 días viviendo un sufrimiento, un calvario, porque, dímelo tú, la empresa no quiere ceder, no se pone de acuerdo. Bueno, llevamos hoy hace 106 días de huelga, desde que empezamos el 5 de febrero. Y antes de nada, para que la gente que no te conozca, aunque obviamente todos los trabajadores de Acerinox ya te conocen, ¿quién es Valencia? Para todo el mundo que no te conoce. Bueno, pues Valencia simplemente soy un trabajador más de 1800 que hay en la fábrica, que lleva casi 26 años trabajando en esta fábrica y que, bueno, hace 2 años y medio, pues un poco cansado de ver cómo perdía sus derechos, pues se presenta a unas elecciones sindicales, animado por unos compañeros que habían creado un sindicato independiente, un sindicato que era relativamente nuevo. Y bueno, me lo propusieron y accedí porque como tantos de los compañeros y compañeras que estamos allí, pues estamos un poco cansados de la pérdida de derechos en cada convenio, íbamos perdiendo cada vez más cosas, ¿no? Y me caracterizo por ser una persona que me gusta luchar por lo que hago, ¿no? Y me implico, y siempre me ha pasado lo mismo, me he implicado un poco más a lo mejor que otras personas que son más pasivas. Y bueno, me metí en esto y aquí estoy, sin querer. Soy el portavoz del comité de huelga. Si te digo la verdad, no me acuerdo ni cómo se me propuso ni nada, simplemente soy una persona que a lo mejor no me da vergüenza hablar en público y los compañeros pues me pidieron que hablase con la prensa un día y ya de ahí pues fue surgiendo de que yo hablase siempre con la prensa y que fuese el que hablase en la asamblea. Eh, Cosa que no pedí, pero bueno, como veía que era algo positivo para la lucha que estamos llevando con esta huelga, pues accedí y bueno, me he visto, así es como me he visto involucrado en esto y soy la cara visible de 1800 trabajadores. Unos más de acuerdo, otros menos, pero bueno, al final estoy dentro de un comité de huelga y soy la cara visible a la hora de ponerme delante de los medios y a la hora de exponer el problema que tenemos en la factoría. La verdad que a ti se te da bien hablar. Ya te he visto en varios vídeos, también te estoy viendo aquí. Se te da bien, eso muchas veces es algo que llevamos innato, otras veces es algo que tenemos que currarnos. ¿Y en qué año entraste tú en ATA?
Pues yo en el sindicato entré hace relativamente poco, son de las últimas elecciones, 2 años y medio, no hace más. Y se creó mucho antes, porque claro, el nombre de ATA yo no lo conocía. O sea, se conoce el de comisiones obreras, se conoce el de UGT, pero el de ATA es cierto que yo no lo conocía. Es verdad que yo estoy fuera de la fábrica, allí solo estuve haciendo prácticas y he estado trabajando fuera, pero no lo conocía. Se forja el sindicato más o menos a la misma fecha en la que tú entras, un poquito antes. No, el sindicato se crea 4 años, si no recuerdo mal, 4 años antes de que yo entrase a formar parte de él. Como he explicado antes, es un sindicato independiente, por eso hay personas que no lo conocen fuera de lo que es la fábrica, porque se creó el sindicato exclusivamente para los trabajadores de Acerinox. Es verdad que nos han propuesto de ampliarlo un poco al tema de las contratas que trabajan en la factoría, incluso fuera de allí, pero bueno, tampoco pensábamos que era un sindicato que se había creado para luchar por los derechos de los trabajadores de Acerinox y, bueno, no veíamos ahora mismo de expandir un poco más el sindicato, no tenía ningún sentido para nosotros. Y evidentemente ahora pues no sabemos, pero la idea no era hacer un sindicato ni a nivel comarcal ni nada, era un sindicato de la factoría, de la fábrica de Palmones y que solo íbamos a estar dentro de nuestra fábrica, ¿no? ¿Y qué tal es la relación con el resto del sindicato? Bueno, pues como siempre suele pasar cuando viene algo nuevo, pues es complicado, ¿no? Que alguien venga como se suele decir, quitarte un poco tu espacio, pues eso preocupa. La verdad es que en los principios los compañeros no han sido fáciles. Evidentemente las cosas van cambiando y aunque tengamos diferentes formas de pensar, tengamos diferentes formas de hacer las cosas, pero al final, como decimos, la cuestión es que el motivo de que haya sindicatos es defender los derechos de toda la plantilla, no de nosotros. Y para eso está un sindicalista, para defender los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras y el suyo propio, porque somos trabajadores también de la fábrica, ¿no? Totalmente, lo que pasa es que hacéis ese plus de labor de defender los derechos de los trabajadores, ponerle cara a sus problemas y ponerle también una solución. Porque lo extrapolo cuando yo trabajaba en la factoría de motores de Renault, todo lo que estáis viviendo ahora, que lo contextualizaremos y veremos exactamente qué es lo que ocurre para que la gente lo sepa, allí pasó ya hace años. Allí siempre tenías que estar pegado a un teléfono, allí tenías que trabajar de lunes a sábado y el domingo también. Entonces, muchas veces, cuando falta la figura como la tuya del sindicalista, esos problemas al final se agravan porque no hay nadie que diga, oye, que estamos muchos en desacuerdo, vamos a buscar una solución. Y esa actitud tan pasiva la he vivido yo allí en la factoría de motores de Renault. Bueno, tú sabes, el problema que estamos teniendo yo creo que no solo en Acerinox, es en la comarca, es en Andalucía, es en España en general, ¿no? Nos han llevado a llevar una vida por encima de nuestras posibilidades, tenemos todos hipoteca, tenemos un coche, cada vez queremos tener un coche mejor, queremos tener un nivel de vida soñado por todos los trabajadores que está por encima siempre de las posibilidades del sueldo que tenemos, ¿no? Y es lógico, todas las personas quieren mejorar, todos los trabajadores y las trabajadoras pues quieren llevar una vida buena. Si para eso tienes que sacrificarte en tu trabajo, pues lo hemos ido permitiendo hasta tal nivel de que poco a poco, sin darnos cuenta, nos están llevando a una esclavitud de nuestro tiempo libre y eso es lo peor que puede ocurrir. Cuando en los tiempos que vivimos, donde cada vez vamos más acelerados, deberíamos de tener más tiempo libre para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y disfrutar más del tiempo libre. Lo que se viene a decir, como toda la vida se ha dicho, como decían mis padres o mis abuelos, hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y hemos cambiado ese concepto y ahora mismo vivimos para trabajar. Y es lo que pretenden
yo creo que las políticas de los gobiernos, incluso las mismas empresas están cogiendo políticas que se hacen para los trabajadores para aprovecharse de ellas y utilizarlas a su beneficio. Y al final lo que estamos haciendo es perder muchos derechos, perder sobre todo nuestro tiempo libre, que es lo más importante que puede tener una persona, su tiempo y la dedicación a su familia o simplemente hacer lo que te apetece. Es un hobby de hacer en tu tiempo libre lo que quieras y no tengas que estar pendiente a un teléfono a la hora de estar de descanso para que la empresa te pueda llamar libremente cuando ellos quieran. Yo creo que eso lo estamos perdiendo y no solo en Acerinox. Esto es una ficha de dominó que va y que si nosotros permitimos que esto ocurra, hemos sido de los pocos que hay, sobre todo en la comarca, que están luchando por esos derechos y al final va a ser el efecto dominó, como te digo, y al final todas las empresas van a intentar implantar esa flexibilidad que nos quieren implantar a nosotros, esa disponibilidad. De hecho, hay ya muchas empresas que lo tienen. Y si no hacemos algo, vamos a ser esclavos de nuestras propias empresas, de donde trabajamos y vamos a perder nuestro tiempo libre. Totalmente. Ahora es que vivimos en un momento en el que te enseñan cómo tienes que vivir, te dicen, mira, cómprate este coche, mira qué casa más bonita, tú te ves con un buen sueldo, con un sueldo normal y dices, yo creo que puedo, te metes en eso y luego el problema llega que cuando la empresa te exige o la empresa, digamos, quiere empeorarte la situación laboral, tú tienes que pagar, me lo invento, 1.500 euros al mes y dices, joder, es que ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir yo? Y estás limitando esa parte de libertad, porque te dicen, vive así y luego cuando vayas a vivir así te voy a intentar empeorar las condiciones poco a poco y no te vas a quejar porque tienes que pagar. Yo creo que esa situación se está viviendo en todos sitios. Está en todas las empresas. Lo que pasa es que, claro, el miedo, se ha perdido un poco el defender los derechos, ¿no? de cada uno. La gente es muy pasiva. Por suerte, yo me he llevado una sorpresa personalmente porque, hombre, sabía que teníamos apoyo, que cuando convocamos la huelga, que no iba a ser fácil. Pero es verdad que la plantilla de Acerinox está dando un ejemplo de unidad y de solidaridad y de lucha por sus derechos que hacía años que no se veía, ya no solo aquí, sino en España, porque el otro día me decían en Madrid unos compañeros de otro sindicato que hacía mucho tiempo que no se veía a una plantilla de estar tantos días de huelga luchando por un convenio, porque sí se ha visto por despidos, por ERES, por otras cosas que a lo mejor son más traumáticas, ¿no? Pero por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de que no te quiten esos derechos. Hacía años que no había una huelga en España tan larga por ese motivo, ¿no? Y es como estamos hablando, las empresas lo que utilizan es lo que tú has dicho ahora mismo, ¿no? Incluso la nuestra tenemos recogido un convenio que tenemos unos préstamos sin intereses por parte de la empresa. Todas esas cosas tenemos, podemos pedir lo que son los adelantos del mes, los anticipos tan valiosos que nos da las empresas, tanto con los préstamos sin interés como te lo venden. Nos han ido metiendo en una encerrona para que estemos hipotecados, ya no solo en la calle, sino también en el trabajo. Cuando te estás viendo que estás pagando hipoteca, coche, has vivido por encima de tus posibilidades y que cada vez tu sueldo va más bajo porque no lo equiparan a lo que es el nivel de vida, porque llevamos desde el 2008 sin la revisión de IPC. ¿Eso qué pasa? Que al final estás pagando lo mismo, tus letras van subiendo, pero tu sueldo cada vez es más bajo porque se está quedando estancado. Aparte de eso, cuando te vas viendo apurado, vas pidiendo préstamos a la empresa, vas pidiendo anticipos y estás hipotecado con la empresa totalmente. Y cuando te hipotecas con alguien así, al final estás vendiendo tu alma al diablo. Estás expenso a que te llamen cuando quieran y que te puedan hacer lo que quieran con tu tiempo libre. Y al final no te puedas negar. Pues claro que sí. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho porque sé que hay muchas personas, muchos compañeros y compañeras que lo están pasando mal y aún así
votan que, como el otro día, que quieren seguir en la huelga y que no van a permitir que la empresa los pisotee y les pisotee algo que es muy importante, que es los derechos y sobre todo el tiempo de conciliación con su familia, ¿no? Eso es lo más importante, y lo que me llevo yo de esta huelga es la fuerza de lucha que están teniendo todo el mundo. Y eso me sorprende. El otro día veía a un compañero venir de recoger alimentos de la caja de Resistencia y me paró y me dijo: oye, Valencia, mira de dónde vengo. Vengo de recoger alimentos para mis familias, porque evidentemente ya no tengo ni para comer, pero prefiero venir todas las semanas a recoger comida antes que perder mi dignidad. Y eso es muy importante. Mucho, eso es súper importante. Has sacado un tema que has dicho, los préstamos de la empresa, y ya con esto después nos metemos en la parte de la huelga. ¿Cómo se paga un préstamo que te hace la empresa? Es decir, si tú luego te quieres ir de la empresa, ¿cómo tienes que finalizar ese préstamo? ¿Cómo lo liquidas? ¿Cómo lo haces? Bueno, los préstamos se pagan por una cuota mensual, tiene un máximo de meses para devolverlo, no tiene interés ninguno, la empresa te da hasta 2.000 euros, teníamos recogido en el convenio, y para pagarlo en 10 mensualidades, ¿no? Que está muy bien para, como yo digo, alguien que en un momento dado tenga un apuro o eso, pero sigo diciendo lo mismo, es una hipoteca más. Que al final lo que te ata no tiene intereses, pero te está atando a una entidad, que la entidad es tu propia empresa. Y al final lo que te está haciendo es atándote a ella, y ¿sabes? Es como los prestamistas, ¿no? Es difícil salir de un prestamista, ¿no? Pues, además lo normaliza. Dice, vale, mira, pues me lo quito antes, como me lo voy a quitar antes, o ya me acaba, me pido otros. Y hay gente que siempre vive con ese gancho. va a entrar en un círculo vicioso que al final no sales de él, ¿no? Como las tarjetas de crédito. Van entrando una de otra. Entonces, la época que vivimos, pues claro que es un problema. Evidentemente no son todos los trabajadores acerinos, es una minoría, porque hay gente que tienen problemas y es normal que tengan que acudir para solucionar esos problemas a algo como ese crédito, o incluso a pedirle a su familia, ¿no? Dinero, como podríamos pedir cualquiera. Pero sí es verdad que son cosas que te hacen pensar de por qué las ofrecen las empresas. Esa facilidad para pedir anticipo, esa facilidad para pedir un crédito que te ofrece la empresa sin interés ninguno. Y claro, es entrar en la trampa, como hemos explicado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo empezó la huelga? ¿Y por qué empieza? Bueno, la huelga empieza después de más de un año de negociación, sin ninguna movilización dentro de la factoría, con un calendario de negociación, y bueno, que no se llegaba a ningún acuerdo, ¿no? Porque lo que pretendía y lo que pretende la empresa, pues no estábamos dispuestos a ceder, ¿no? Los sindicatos. Veíamos que esto se iba alargando, que al final nos estaban llevando a lo que es un convencimiento de que nosotros teníamos que aceptar esto a toda costa, porque la empresa iba mal económicamente, o así supuestamente lo decían los directivos, ¿no? Y bueno, al final, viendo que no se le daba solución a lo que es la negociación del convenio, y llevábamos más de un año, pues de hecho propusimos a algún que otro sindicato de proponer esa papeleta de huelga para hacer un poco más de presión a la empresa y que cediera en algunas cosas. Al final nos encontramos una sorpresa, y fue que el sindicato al cual pertenezco, y otro compañero que es independiente, porque estaba en un sindicato y al final se hizo independiente porque no quería seguir más con ese grupo de personas, ¿no? Nos vimos con la obligación de presionar nosotros y de arriesgarnos, porque es un riesgo que corre el solicitar una huelga como sindicato, no como comité de empresa, porque el apoyo que puedes tener te puedes ver un poco limitado. Imagínate que si en vez de tener el apoyo que tuvimos de 1.313
compañeros y compañeras que votaron que sí a la huelga hubiesen sido de 500 o 600, ¿no? Que no hubiese sido una mayoría tan rotunda, ¿no? Pues nos hubiese visto con un problema que la mitad de la plantilla hubiese querido huelga, la otra mitad no. Eso hubiese creado un problema porque tienes a la plantilla dividida, pero desde el primer momento yo creo que la plantilla se ha portado de 10. Hay que decirlo, esta huelga no es de un sindicato, esta huelga no es de un comité de empresa, no es de ningún sindicato, de hecho así lo pedimos, y nos lo pidieron los trabajadores y lo hicimos y lo hemos respetado todos los sindicatos, de que no hubiese ninguna sigla, no hubiese ninguna bandera a la hora de defender los derechos de esta plantilla. Y eso se ha llevado respetando de los 106 días de huelga que llevamos y es de agradecer, ¿no? Por parte de todos los sindicatos, ¿no? De que esta huelga sea de los trabajadores y las trabajadoras porque así lo decidieron y que nos hayan pedido que nos mantengamos al margen con el tema, como yo digo, de siglas y de intereses personales de cada sindicato, ¿no? Y bueno, empezamos la huelga. Primero fue el sindicato ATA y el trabajador Alberto Padilla, que era independiente. Convocamos la huelga. Los demás sindicatos querían que lo llevásemos a votación y no le vimos inconveniente en llevar a votación para que si los trabajadores y las trabajadoras decían que nos apoyaban a nosotros, ellos también se unían a esa huelga. Así lo hicieron los trabajadores y las trabajadoras y en los sindicatos pues accedieron, menos uno, que se quiso mantener al margen y es totalmente respetable, aunque no lo comparta, porque si la plantilla te está diciendo que vayas a una huelga, son la gente que te vota finalmente, al final tú estás ahí por ello, ¿no? No entiendo como si tienes un mandato de una plantilla que te dice que vaya a una huelga y tú no quieres ir, ¿no? Pero bueno, como digo, aquí todo es respetable, cada uno que haga las decisiones y que las tome cada uno como quiera. Ya después a la hora de que te voten otra vez, pues la plantilla hablará también, ¿no? Pero así empezamos y bueno, los sindicatos se unieron. A nosotros nos demandaron por huelga ilegal, al sindicato ATA y a Alberto Padilla, que es el independiente. Y a los demás sindicatos, pues la empresa los demandó por huelga abusiva. A nosotros huelga ilegal porque decían que habíamos roto una paz social donde ellos habían roto ya hacía meses la paz social, imponiéndonos un tema de vacaciones e incluso negándose a sentarse con la mesa negociadora, ¿no? Y a los demás sindicatos por huelga abusiva porque decían que no podía haber 4 huelgas convocadas y que hubiese 4 comités de huelga. Querían un solo comité de huelga. De hecho, después nos pusimos de acuerdo, hicimos un comité de huelga único y esa demanda de huelga abusiva se retiró, ¿no? Y prácticamente así empezó la huelga. Después han ido ocurriendo muchísimas más cosas, muchísimas movilizaciones, muchísimos aciertos y desaciertos también, pero principalmente la huelga empezó por eso, porque llevábamos más de un año de negociación con la empresa y la empresa seguía queriendo imponer su criterio por encima de todo, ¿no? ¿Cómo se vive cuando te levantas por la mañana y sabes que te llega la hipoteca, que te lleva la letra del coche, que tienes que pagar la gasolina, que tienes que comprar comida, que tienes que pagar a lo mejor el inglés de tu hijo? ¿Cómo se vive esa situación después de 100 días? Bueno, como yo digo, esto nos tiene que servir, se vive mal, evidentemente, uno peor que otro, daros cuenta que, date cuenta que hay personas, hay familias que están los dos trabajando, la pareja, hay otras personas que no, otras familias que solo hay un sueldo. eh, Hay familias donde el nivel de vida es más alto, otras pues más normal. Hay gente que ha podido ahorrar durante estos años y ahora está tirando de ahorro. Eh, yo te cuento mi caso. Yo estoy sacando dinero de un plan de ahorro que tenía desde hace tiempo, que lo tenía para mi futura jubilación, ¿no? Para poder disponer de un dinero extra cuando me jubile. Y estoy tirando de ese plan de ahorro. Compañeros y compañeras míos pues están tirando de ahorros que tenían, otros con ayuda de la familia. Y
se vive con una incertidumbre y con una preocupación. Pues imagínate, te llegan las letras, te llega la hipoteca, te llega la letra del coche, te llega... Pero como yo siempre digo, cuando tienes un problema así, cuando estás con una huelga, las cosas se negocian con los bancos. Evidentemente es un problema, después hay que pagar las letras que se demoran y eso, esa preocupación no la quita nadie. Pero yo siempre digo lo mismo, ¿merece la pena? ¿Dignidad por dinero? Pues a mí sí me merece mucho la pena. Yo prefiero tener dignidad y ir con la cabeza bien alta y tener menos dinero. Eso siempre es lo que he intentado inculcarle a mis dos hijos. Ahora tengo dos nietos y ojalá mis nietos cojan esos valores, ¿no? Y se lo digo a mis compañeros y a mis compañeras cuando me dicen, ya está la cosa, claro que sí, pero tenemos un trabajo, vamos a seguir teniéndolo evidentemente, porque eso de que nos amenazan con que nos van a echar a la calle, no es tan fácil cerrar una fábrica y echar a 1.800 familias. Y como siempre le digo a mucha gente que me dice, oye, es que podéis perder vuestro puesto de trabajo, claro. Y cuando no trabajaba en Acerino, también trabajaba en otro sitio y lo podía perder igualmente. No he estado toda la vida en Acerino, me gustaría jubilarme a mí, me gustaría que esta fábrica fuese muy productiva y que ganase mucho dinero, como dije en la Junta de Accionistas en Madrid, pero no voy a perder mi dignidad tampoco. Ni mi tiempo libre, ni el tiempo de disfrutar con mis nietos, yo personalmente no lo quiero perder. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Acerino hasta ahora? Porque yo incluso estuve viendo que gente mandaba, mira, pues los trabajadores le han prendido fuego dentro de la fábrica, tal, no sé qué, a una parte. Y yo cuando lo vi dije, desde mi punto de vista, digo, eso tiene que ser un propio boicot que se ha hecho la empresa a sí mismo para intentar echar la culpa a los trabajadores, para decirle que están pasándose de la raya. Mi sensación. Hombre, era un poco raro, ¿no? Primero, Acerino tiene un servicio de vigilancia, tiene cámaras y bueno, a mí lo que me sorprendió un poco que alguien se ponga a grabar unas imágenes antes de apagar un incendio. Porque si hay un incendio, evidentemente yo lo primero, y de hecho he estado 7 años de bombero, y lo primero que hace es coger un extintor e intentar apagar el incendio. No me pongo a grabarlo, ¿no? Aunque hoy en día yo creo que el morbo está por encima de todo. Todos queremos grabar, cuando pasamos por un accidente y vemos a un herido, queremos grabarle las heridas al accidentado, ¿no? Esto pasa lo mismo. No tiene ningún sentido que alguien se ponga a grabar algo cuando hay un incendio ahí, ¿no? ¿Que nos han echado la culpa? Pues allá ellos. Primero, cuando se acusa a alguien tienes que demostrarlo, ¿no? Después deja un poco que desear lo que estamos hablando, de que alguien se ponga a grabar en vez de apagar un incendio, ¿no? Y bueno, y después otra cosa, que somos 1.800 trabajadores. Nosotros en el comité de huelga somos 12. Evidentemente tenemos que velar por la seguridad de la factoría y así lo intentamos día a día. Pero eso no quita de que a alguien se le vaya a la cabeza y haga algo por su propia decisión o por su propio mecanismo y no pueden culpar a 1.800 trabajadores por una persona. Si fuese así, ¿me entiendes? Pero que ya, como ya tú propiamente has dicho, es un poco dudoso, ¿no? Pues yo pienso igual. Y si lo ha hecho alguien pues que averigüen quién ha sido, pero lo que no se puede culpar a 1.800 trabajadores y trabajadoras por algo que haya hecho una persona. Es absurdo, ¿no? Yo no lo entendería. Yo creo que era más una estrategia para echarnos a la opinión pública, como han pasado en tantas ocasiones, a echarnos a la opinión pública e incluso a la plantilla encima de este comité de huelga, que otra cosa, ¿no? Incluso los medios de comunicación, porque alguna vez, cuando he visto algún vídeo de Área Campos de Gibraltar, yo he visto cómo el título que le ponen a según qué vídeo, a según qué cosa, digo, joder, si parece que son los malos, los trabajadores, simplemente están luchando por lo suyo. Depende también del vídeo y depende de la perspectiva, pero al final sabemos cómo es la prensa. La prensa vende esto, ¿vale? Pues como esto vende más, pues vamos a ponerlo desde este punto de vista, diciendo pues el titular de una manera más
controversial o que pueda ser un poco más polémica. Y yo muchas veces cuando lo he visto digo, joder, parece que son los malos los trabajadores, esto lo ven desde fuera y no, mi padre está ahí dentro, está contigo. Claro. Tú lo sabes. Bueno, es que lo que es el periodismo yo no lo entiendo tampoco, no soy periodista y no soy quien para valorar eso. Es verdad que hay muchos periodistas, tenemos entre ellos, por ejemplo, de los que tú has mencionado, Área Campo de Gibraltar, tenemos a un periodista, Jesús, que ha estado en todo momento con nosotros, ha estado apoyándonos en muchas cosas, ha viajado con nosotros a Madrid. Después tiene que hacer su trabajo. Como te he dicho antes, vende mucho más el morbo que la tranquilidad. ¿Por qué no salimos más veces estando tranquilamente en la puerta de la factoría cumpliendo con nuestros turnos? Porque eso no vende. ¿Qué es lo que vende? El que nos vayamos a cortar una carretera, en que fastidiemos a alguien porque llega tarde a su trabajo. Eso vende más y nos han vendido muchas veces, yo pienso, de muy mala manera, con una mala intención, no todos los medios, evidentemente, como te he dicho, hay muchos medios que están a favor nuestra y hay periodistas que se están portando estupendamente con nosotros. Hay otros que incluso parece que tienen acciones en Acerinox. Sí, sí, no me... Además, más de una vez le he llamado la atención al director de algún periódico de aquí de la comarca porque han puesto una noticia sin contrastarla con la otra parte y eso me parece la base fundamental de un periodista y es que cuando escribe algo no puede dar la opinión de una sola parte, hay que dar la opinión de las dos y a lo mejor a las dos partes no le puede gustar porque es evidente, ¿no? Pero por lo menos que hayas contrastado la noticia con la otra parte, no puedes hablar solo sobre la voz y siempre la misma voz. Y eso sí se lo hemos recriminado a algún que otro periódico, pero sí es verdad que hay otros medios de comunicación que se han volcado con nosotros, que han contado las cosas tal cual. Cuando hemos cortado la carretera, se nos ha visto cortando una carretera y reivindicando que nos escuchen, porque donde estábamos en las puertas de la fábrica no se nos veía. Porque esta empresa tiene tanto poder y las empresas así, o las multinacionales tienen tanto poder que incluso no hemos salido hasta hace muy poco en las televisiones a nivel nacional, cuando hay más de 4 o 5 mil familias que dependen de Acerinox y que están ahora mismo pasándolo mal. 800 trabajadores y trabajadoras de Acerinox, otros 600 o 700 de contrata, que son directamente también los que trabajan dentro de la factoría, más los comercios y las empresas pequeñas que también dependen de estas fábricas. Y eso no le ha importado a nadie a nivel nacional, a ninguna televisión. Y eso es porque las empresas, las multinacionales, tienen algo que ver. Algo han hecho para que no salgamos. Entonces, por eso, cuando hay gente que me pregunta, ¿pero qué daño hace la comarca para que merezcan estar? Pues es una forma, una medida de hacer presión para que saliéramos en los medios de comunicación. Y evidentemente hemos cometido muchos fallos y muchos errores y eso... hay que reconocer los errores, hay que darse cuenta de que al final muchas de las cosas que hemos hecho no han servido de nada y que al final pues de errores se aprende, ¿no? Totalmente. Y como siempre hemos dicho, siempre hemos pedido disculpas a la gente que hemos perjudicado en un momento dado, pero que todo el mundo entienda una cosa, que estamos luchando por nuestros derechos que hace mucho tiempo que no se lucha por ellos y que el que protesta hoy, mañana se ve en la misma situación. Y eso hay que hacer una reflexión también. Que mañana me va a tocar a mí esperar en una cola por cualquier otra reivindicación o porque a alguien se le ocurra echarse a la carretera. Hace unos años fueron los estibadores, me acuerdo. Claro, y es totalmente respetable, ¿no? Que no es justificable, bueno, pues cada uno tenemos nuestra forma de pensar, pero también tienen que ver que nos han vetado mucho desde un principio que esta huelga de Acerinox a alguien, o mejor dicho, a mucha gente no le ha interesado que salgan los medios de comunicación y que había que hacer algo para llamar la atención. Y por desgracia, los trabajadores y las trabajadoras hay veces que no tenemos otra herramienta. Además,
Es que es lo que tú has dicho antes, que eso no vende. Y aparte de que no vende, no interesa e intentan usar otras pantallas de humo. Porque cuando hubo el beso de Rubiales, eso salió en los medios de comunicación durante yo que sé cuántos meses. Y que haya más de 2.500 familias, porque al final entre los comercios, como tú has dicho, las contratas y los trabajadores de Acerino, eso afecta a más de 2.500 trabajadores y que eso no salga en ningún medio de comunicación, me parece vergonzoso. Bueno, lo que me parece vergonzoso que las televisiones a nivel nacional se escape un mono sin sellarse el pasaporte por la frontera y lo tengan una semana en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, me parece ridículo. Cuando hay algo tan importante como son una comarca que depende de algunas industrias como la de Acerino y no haya salido en ningún medio de comunicación hasta hace pocos días, ¿no? Es ridículo. Estamos viviendo en un país que es de risa. O sea, nos interesa más que un mono se escape de Gibraltar que unos trabajadores estén luchando por unos derechos. Por eso no lo entendíamos. Yo pensaba que incluso como ahora está gobernando el PSOE, y el PSOE pues se supone que es el Partido Obrero, el Partido Socialista y tal, yo pensaba que iba a hacer algunas palabras sobre vosotros, pero no ha dicho nada. O sea, yo esa parte también, o sea, me queda un poco perturbado, por así decirlo, porque, no sé, Partido Socialista Obrero Español, tal, oye, qué mínimo que decir, oye, trabajadores de Acerino, trabajadores de contrata, comercio, a los que también afecta, que estamos aquí y que vamos a intentar hacer todo lo posible. Yo qué sé, aunque sea un detalle, pero no han hecho nada. Bueno, yo sobre los políticos tengo mi propia opinión, pero como no es mi opinión la que tengo que dar, ¿no? Siempre me he mojado, no he tenido mucho problema. Yo siempre he dicho que cuando tú dices lo que piensas y lo dices con honestidad no tienes por qué tener problemas, ¿no? Pero sí es verdad que hemos ido pegando en todas las puertas. Estuvimos en el Parlamento andaluz, nos recibieron la mayoría de los partidos políticos. De hecho, la mayoría nos recibieron en sus salas y tuvimos unas charlas y veíamos una preocupación, ¿no? Por parte de los políticos. Por parte del presidente de la Junta de Andalucía sí siempre le hemos reprochado que no la atendiera en el patio y que ni siquiera tuviese la delicadeza de recibir a unos representantes de unos trabajadores de muchas familias en un despacho y escuchar detenidamente porque parece que tenía mucha prisa y se fue rápido. Y como te digo, ya nos atendió en un patio. Los demás partidos políticos, evidentemente sí, nos escucharon. Después estuvimos en Madrid en el Congreso. Yo creo que hay pocos trabajadores que hayan tenido oportunidad de ir a reclamar sus derechos a un Parlamento andaluz, a un Congreso de los Diputados que nos atiendan los partidos políticos, que es de agradecer, ¿no? Que escuchen, en realidad somos nosotros los que los ponemos ahí, ¿no? Y al final si cuando tenemos un problema no nos atienden, entonces ¿para qué queremos los políticos? Si cuando realmente me hace falta no está. Sí hemos visto alguna actitud positiva por parte de algunos, hemos visto muchas promesas que en algunos casos se las ha llevado el viento, en otras pues sí ha habido algo más de implicación. Mm, ¿Qué partido, qué políticos han sido los que más se han implicado con vosotros? Bueno, pues en realidad implicarse, atendernos, nos han atendido todos, ya te digo, menos el PP, por ejemplo, en Madrid, que no nos atendió Vox, nos atendió el PSOE, nos atendió Podemos, Sumar. En el Parlamento andaluz, el PP, como te digo, nos atendió en el patio y deprisa y corriendo porque parece que no le interesaba mucho lo que estábamos hablando allí. Los demás partidos políticos también se han volcado. Unos más, otros menos. No puedo ponerle nota a unos más, otros menos, porque cada uno ha intentado ayudar lo que ha podido o donde ha llegado. Pero sí es verdad que ha habido muchas promesas y muchas cosas que se han quedado en el aire. Por una parte, por otra, da igual por cuál partido. Ni me declino por uno, porque encima parece ser que porque nos reunamos con Yolanda Díaz, que es la segunda la vicepresidenta y la ministra de Trabajo, parecía que estábamos pidiendo el voto para ella, cuando lo que estábamos reunidos con ella, trasladándole los problemas que estábamos teniendo en esta fábrica, ¿no?
Y bueno, incluso la ministra de Trabajo nos animaba a que siguiéramos con la lucha, porque ella es hija de un sindicalista y ha vivido muchas huelgas en el pueblo donde vivía, en la ciudad donde vivía. Y bueno, que te diga un político, una ministra de Trabajo, que sigas luchando por tus derechos, pues me parecía bueno decirlo. Que después ella haga más o menos, eso ya Claro, depende yo lo que me venía a referir es, joder, están muchas veces, sobre todo los políticos ahora modernos, subiendo vídeos a redes sociales. Oye, ¿qué te cuesta hacer un vídeo de 1 minuto para apoyar a los trabajadores de una fábrica? Pero ahí entra lo que tú dices, los intereses, las presiones. Que si la empresa presiona por aquí, que si la empresa presiona por allá. Entonces, no sé, a mí me ha faltado ese algo. Yo pensaba que alguien iba a salir y iba a decir, oye, mira que aquí están los trabajadores de Acerinox, alguien potente, algún político potente, aquí están los trabajadores de Acerinox, que nadie se olvide de ellos, porque sustentan a más de 2.000 familias. Pues no lo sé, yo tengo muchas teorías y si quieres que te dé mi propia opinión para no meter en esto a ninguno de mis compañeros, como siempre digo, cuando muchas veces hablo y cuando doy mi opinión lo digo para que no meter en ningún lío a ninguno de ellos, ¿no? Mi opinión, hay muchos intereses. En las empresas grandes, en las multinacionales, hay muchos intereses políticos, económicos y todo. Date cuenta de que trabajamos en una multinacional donde cotiza en bolsa, está en el IBEX 35. Esta empresa, como todas las multinacionales, cuando lo necesita, o eso creo yo, que las piden cuando lo necesitan, tienen muchas subvenciones a nivel de gobierno, porque hay subvenciones para todo hoy en día. Cosa que me resulta curioso que tengan tanta facilidad las empresas grandes para recibir subvenciones, sin embargo un autónomo o un pequeño empresario que tiene 3 trabajadores o 5 les cueste tanto trabajo seguir adelante, que hayamos tenido una pandemia y que los pequeños empresarios o los autónomos incluso no hayan podido trabajar y a nosotros nos hicieron esenciales, cosa que no entendíamos ningún trabajador y ninguna trabajadora, que tengamos que ir a trabajar cuando todo el mundo estaba en sus casas. Solo trabajaban los sanitarios, solo trabajaban la gente que trabajaba en supermercados porque había que comprar alimentos. Y nos hicieron esenciales con la excusa de que regulábamos un poco el tema de la energía, ¿no? Dentro de lo que es la comarca o incluso a nivel de Andalucía, ¿no? Me parecía ridículo, a mí me parece ridículo. Y que se le siga dando tantas subvenciones para el tema energético con la guerra de Ucrania, con los conflictos que está habiendo a una empresa que es una multinacional, que ha ganado tantos millones durante tantos años, y ahora cuando viene una crisis económica o viene una pandemia, se le dé tantas ayudas cuando hay millones de autónomos que reciben nada, absolutamente nada, o pequeños empresarios que se han visto abogados a cerrar su negocio por la pandemia y nadie les ha ayudado. Las ayudas que había, un ERTE, perdón, a un empresario que tiene 2 trabajadores, que mandó a los trabajadores al ERTE, quien mandó a uno y el trabajo lo hace, el de 2 lo hace uno, cuando a las fábricas como Acerinox sí se les ha dado muchas facilidades en temas de ERTE, en temas de ayuda económica para el tema de la energía. En todo, hay una página que es pública, que se puede meter todo el mundo y ver dónde están las subvenciones que recibe Acerinox por parte de la Junta de Andalucía o por la autoridad laboral, ¿no? Y que le permitan de hacer esos ERTE unos detrás de otros. Los ERTE se inventaron por algo muy bueno, que era para proteger a las empresas de que, bueno, mejor dicho, para proteger a las empresas, no, proteger, perdón, para proteger a los trabajadores y las trabajadoras, para que las empresas no despidiesen a esos trabajadores cuando hubiese alguna crisis económica, algún problema que nos afectase a todos, ¿no? Y al final esos ERTE se están utilizando para enriquecer más a las empresas, Sí, cosa que es vergonzoso. Juegan con ellos. Sí, sí, es como todo. El otro día hablábamos en unas jornadas que teníamos en Madrid, que acudimos, nos invitaron a ir y todos los sindicalistas que estábamos allí coincidíamos en lo mismo. El Estatuto de los Trabajadores hay que modificarlo porque las empresas están utilizando ese estatuto a su propio beneficio,
leyes que están saliendo para los trabajadores que al final las cogen las empresas para su propio beneficio y utilizándolas al contrario de cómo están escritas, ¿no? Es una pena, pero es así. Y que no haya nadie, ningún político, que al final diga hasta aquí hemos llegado, las empresas no pueden aprovecharse de estas cosas, vamos a seguir perdiendo derechos los trabajadores y al final vamos a ser cada vez más pobres y las empresas más ricas. Eso que le quede claro a todo el mundo. Pero eso es lo que hemos comentado antes, que al final hay intereses detrás de los que nunca nos vamos a enterar. Y es por eso por lo que permiten que las empresas usen ese tipo de mecanismos. Porque se lo ponen más sencillo a una empresa grande para poder hacer un ERTE que a mí. Porque yo tengo que venir a presentar papeles, declarar que no has tenido beneficio, que has tenido pérdida, otro papel, y al final 1000 pegas. Y un trabajador dice, bueno, pues me es más fácil incluso pedir un préstamo y aguantar pidiendo el préstamo. En nuestro caso tuvimos que pedir préstamos en pandemia para pagar otros préstamos. Porque ayuda del Estado no teníamos. Solo era pedir préstamo. Es una pena, ¿no? Una pena. Tú lo has vivido en tu propia carne. Mi pareja es autónoma y estuvo 2 meses sin poder trabajar. Y las ayudas que recibió, pues casi ni para pagar los impuestos que tenía que pagar y las cosas que tenía que pagar, ¿no? Cualquier autónomo que tiene un negocio, ¿no? Es una pena que al final dice, bueno, ¿y una empresa por qué hizo que trabajase sus empleados? Date cuenta que en la pandemia vivíamos con un miedo que era que no sabíamos qué es lo que nos iba a ocurrir, ¿no? No queríamos salir de la casa. Nuestra querida empresa nos hizo salir a la calle, salir a trabajar con el peligro de entrar luego a nuestras viviendas sin saber si íbamos a contagiar a nuestra familia. De hecho, algún compañero dormía en el garaje porque tenía alguna habitación en su garaje y no subía arriba con su familia mientras que estábamos trabajando en pandemia. Porque tenía miedo a contagiar a su propia familia porque él estaba yendo a trabajar, ¿no? Como le pasaba a los sanitarios o como le pasaba a cualquier trabajador o trabajadora que tenía que ir a un supermercado porque eran esenciales, ¿no? Pues a nosotros nos hicieron esenciales. Y para que todo el mundo le quede claro, hacemos acero inoxidable. No hacemos ni pan, ni hacemos medicamentos, ni somos sanitarios y nos parecía ridículo, pero al final tuvimos que ir a trabajar. Y además que hacéis acero inoxidable para otras empresas, que no hacéis tenedores, me refiero. No. Que al final vosotros hacéis acero inoxidable para venderlo a otra empresa y que esa otra empresa fabrique lo que ella quiera. Y esa otra empresa estaba cerrada. O sea que era un poco ridículo. Pero bueno, se aceptó, lo aceptamos. Los trabajadores, como tantas veces nos han dicho, además tu padre lleva muchos años también, lo conozco desde hace años y lleva muchos años allí. Y nos han pedido tantas veces que hagamos un esfuerzo. Y esta plantilla ha hecho tantos esfuerzos por esta empresa que cuando se votó el sí a la huelga, y votó tan contundente y la semana pasada en estas votaciones también se ha votado igualmente el apoyo a seguir de huelga, es porque la gente está cansada de que lo pisoteen y eso tiene que servir de algo. Que tu plantilla esté en contra tuya y que son los que te sacan la producción. Yo siempre lo digo, si tuviese una empresa yo prefiero tener a mis empleados contentos porque sé que van a trabajar más a gusto y van a producir más. Y eso es una equivocación que tienen muchas empresas. Prefieren tener esclavos a gente que sean productiva, que mentalmente sean sanos, estén contentos y al final la producción es mucho mejor, de más calidad y mucha más cantidad. Totalmente, yo tengo empresa y cuando se le da incentivo verbales, de decir, oye, qué bien has hecho tu trabajo, oye, qué bien lo has hecho. Buen ambiente laboral, incentivos también económicos, porque se llega a una serie de objetivos y se los paga. Libertad un poco de horario. Oye, tengo el cumpleaños de tal. No te preocupes, ese día no hace falta que vengas a trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos puesto que cuando es tu cumpleaños, tú no trabajas, para que puedas disfrutar ese día con tu familia. Te das cuenta que implementando ese tipo de cosas, como tú has dicho,
el trabajador produce muchísimo más y está más feliz. Y Está demostrado, ¿no? encima se va a quedar contigo. En ningún momento se va a plantear el hecho de, oye, si me voy a otro sitio, porque sabe perfectamente que en otro sitio quizá las condiciones sean peores. Fíjate, una de las propuestas que le hicimos al CAR, a los mediadores, incluso a la empresa, llevamos mucho tiempo diciéndole, ¿no? No somos tan malos como, como nos pintan, ¿no? Estamos viendo un problema dentro de la fábrica. El problema es que los jefes intermedios, no todos, evidentemente, porque no se puede generalizar, ¿no? Hay jefes que son muy profesionales y que saben llevar al grupo de personas que tienen a su cargo, pero sí es verdad que estábamos viendo durante mucho tiempo que hay jefes que no tienen una preparación a la hora de motivar al personal, a la hora de tratar con educación al personal, que eso es lo más importante. Un jefe se tiene que dar a respetar respetando a los demás, no faltándole al respeto al trabajador, ¿no? Y eso lo estamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Y es que esta empresa no tiene un plan de formación para los jefes intermedios, para el tema de motivación, como tiene cualquier multinacional, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Me sorprendía mucho cuando un grupo de compañeros en un departamento, en una sección en concreto, notaban las quejas de que su jefe les estaban amenazando con una lista de un posible ERE que podría hacer la empresa, no se sabe cuándo, pero que estarían en esa lista, en ese listado, ¿no? Si no hacían algunas cosas, ¿no? Como venir a doblar turnos y echar las 8 horas en vez de 4 como nos marca el convenio, o el cambio de puesto que a lo mejor no te corresponde porque no tienes a lo mejor todos los conocimientos que deberías de tener y que te están presionando. Ejemplos como eso es lo que no se puede permitir. Es muy grave lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad y de hecho hemos tenido en algunas zonas compañeros que se han tenido de quedar de baja por estrés laboral de la presión que tenían y eso es una falta de respeto a un trabajador y a una trabajadora que no se puede permitir bajo ningún concepto. Y cuando contamos esto, mucha gente que se sorprende porque se piensa que en una multinacional se trabaja muy cómodo. Y yo creo que tenemos, aparte de las condiciones de trabajo que tenemos en algunas zonas por el tipo de trabajo que realizamos, que gracias a Dios desde hace 53 años que lleva abierta la fábrica hasta ahora hemos mejorado mucho y con muchas luchas y muchas demandas por temas de seguridad, que al final se ha conseguido que muchas cosas que estaban con una precariedad de los años 70 ahora estemos algo mejor, aunque ya te digo que esto es como yo suelo decir, a un minero le puedes poner todas las condiciones que quieras buenas, pero al final es una mina, ¿no? Pues esto es igual, la Acerinox es una acería donde trabajamos con altas temperaturas, donde trabajamos en unas condiciones muy complicadas, muy adversas, ¿no? Con materiales muy pesados y, como digo, con unas temperaturas, con un estrés térmico que en muchos casos hay que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de trabajar y que tenemos muchos profesionales, pero que sí hemos ido mejorando para que ahora eso se pierda poco a poco y venga alguien a decirte que tienes que hacer las cosas como él dice porque las dice él y no porque haya un orden en lo que está diciendo, ¿no? Las imposiciones no valen y las amenazas no valen y los trabajadores y las trabajadoras están muy cansados de esa presión y por eso estamos en la situación que estamos. No es porque Valencia haya cogido un megáfono y haya dicho nada y que los sindicatos estemos locos, que estamos llegando a la ruina, la empresa no. A la ruina no la estamos llevando nosotros. Ni yo soy Dios, ni soy un dictador como me han puesto, ni soy el Mesías. Yo simplemente soy un trabajador más que lo que dice, o cuenta, mejor dicho, es lo que le cuentan sus compañeros y sus compañeras. Y lo que hago es trasladarlo a los demás. Al final tú eres el megáfono. ¿Eh? Que al final tú eres el megáfono de lo que dicen los compañeros. Claro, es como te he dicho al principio de la entrevista. Sin darme cuenta, realmente me he visto delante de unas cámaras, delante y siendo el portavoz de... Y bueno, en parte me alegro que haya sido yo porque
yo soy una persona que escucho a los por lo menos intento escuchar a los demás, no como me han puesto, como te he dicho antes, de dictador. Cuando he hablado, muchas de las cosas que he dicho son cosas dichas por muchos de los compañeros, las compañeras. Y lo que pasa es que lo digo yo desde mi voz, que es la voz del portavoz de esta plantilla, pero que son cosas que dicen los trabajadores, que dicen las trabajadoras, que me cuentan, que los están viviendo día a día. Y a la vez que yo estoy viviendo esta huelga de la manera que yo personalmente la vivo, también cuento lo que están viviendo los demás. No se me puede achacar que esté diciendo algo y que lo estoy diciendo personalmente. No, estoy diciendo la voz de 1800, o por lo menos de la mayoría. Habrá gente que no esté de acuerdo con lo que diga. Evidentemente, estamos en un país libre y aquí cada uno puede decir lo que puede tener la opinión que quiera. De hecho, en las votaciones se ha demostrado, ¿no? Había un grupo de trabajadores que no estaba de acuerdo en que no trajésemos nada a votación. Le hemos traído a votación lo que ellos han querido. La propuesta del CAR, aquí la tenéis. Se ha votado. Lo que no entiendo ahora, como se esté quejando un grupo de personas, que siempre lo he dicho, habéis pedido esto, ahora no os gusta el resultado y os quejáis de qué, de que vamos a llevar a la ruina a la factoría. ¿Y esa gente, desde el momento uno, estaba en contra? ¿O al principio estaba a favor vuestra, esos trabajadores dentro de la plantilla,